Cuerpo Médico. Hoy empezamos, como siempre, el programa con mucha alegría y dedicándole este día a todas aquellas personas que se encuentran con un diagnóstico médico, que de repente están en casa, en el hospital, están en una clínica y es complicado, es difícil sobre todo en estos tiempos que se acerca la Navidad. Pero quiero decirles que a pesar de que muchos de ustedes quizás no van a compartir con sus familias porque están hospitalizados, van a poder compartir con ese gran equipo de médicos, enfermeras y técnicos que también van a dejar a sus familias para encargarse de sus pacientes. Así que no estamos solos, siempre hay alguien que nos acompaña, pero hay que saber escuchar, hay que saber ver y sobre todo observar con el corazón para entender a quienes tenemos al lado. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar sobre la dermatitis seborreica. ¿De qué se trata? Si yo, por ejemplo, sufro de caspa, tengo picazón en el cuero cabelludo, de repente tengo mucha grasa en la cara, ¿significa que sufro de esta dermatitis? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Tiene cura? ¿Está vinculado al estrés o de repente al sistema inmunológico? Hoy nos va a acompañar un importante especialista para resolver todas las dudas y consultas que ustedes tengan desde su casa, porque los teléfonos ya están listos para recibir todas sus comunicaciones, pero además también ustedes nos pueden escribir a través de las redes sociales para que hagan todas las preguntas. Y por supuesto, más adelante también estará Sara Busaba con su secuencia de nutrición, pero quiero contarles que Aura nos va a traer un tema fantástico, un tema muy interesante en el que todos debemos de tener así los oídos muy abiertos. Aura. Bueno, Aura va a estar en algún momento hablándonos, les voy a contar yo, les voy a adelantar sobre la musicoterapia. Así que recuerden que tenemos un gran programa, tenemos la posibilidad de aprender y, ¿por qué no?, sanarnos a través del arte. Así que no se pueden perder el programa porque también viene Aura con la musicoterapia y Sara Busaba con su secuencia de nutrición. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. De regreso en Cuerpo Médico, gracias por acompañarnos siempre y compartir estas tardes con nosotros. Y nos encanta llegar a todo el Perú, a toda la costa, a toda la sierra y toda la selva. Y los problemas de salud se dan en todos lados. La idea es aprender juntos, saber que no podemos automedicarnos y hacerle caso a nuestros médicos. Pero también hay otras posibilidades, otras alternativas y justamente Aura nos va a hablar de ello. Aura. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y en realidad pues continuar con la semana, con estas fechas navideñas, hablando de un tema bastante importante e indispensable para la salud. Sabemos, es de conocimiento a nivel mundial que la música trae muchísimos beneficios, no solamente para niños, sino también para los adultos en general y muchas veces también previo al nacimiento de un niño se recomienda poder trabajar en torno a la terapia y a la música. Y para poder abordar este tema tan bonito, tan simpático, tan emotivo también diría yo, porque creo que todos recordamos un poco de música durante nuestra infancia, nos acompaña la licenciada Sandra Romero, que es licenciada en musicoterapia. Sandra, muchísimas gracias por recibirnos, por poder mostrarnos todo este mundo maravilloso que genera una alianza entre la música y la salud, definitivamente. Pero cuéntanos, para que las personas que nos están observando entendamos precisamente qué es o qué debemos entender por musicoterapia y también, de cierta manera, qué beneficios trae consigo. Bueno, Aura, muchas gracias, bienvenidos al centro. Bueno, la musicoterapia es una disciplina de la salud que va a utilizar el sonido y la música para generar y lograr fines objetivos terapéuticos, desde poder sostener actividades a nivel sensorial, a nivel de conducta, organización también de lenguaje y comunicación. Podemos lograr, dependiendo del ámbito en el cual nos vamos a desempeñar, los musicoterapeutas se van organizando los objetivos, también dependiendo del diagnóstico. Podemos hablar también de casos clínicos en áreas hospitalarias, educativas,
dependiendo de donde nos vamos a desarrollar, vamos a organizar los objetivos terapéuticos. Bueno, y es importante entonces mencionar que ustedes también trabajan con ciertas patologías. En todo caso, ¿qué diagnósticos vendrían a ser los más frecuentes? Porque también ustedes reciben niños derivados de alguna especialidad. Sí, bueno, nosotros en el centro trabajamos por derivación de neurólogos, derivación también de terapeutas, que justamente trabajamos desde reentrenamiento auditivo, personas que pueden tener hiperacusia, hipoacusia, también diagnósticos TEA, TDAH, trabajamos con niños, con jóvenes, con adultos. Y bueno, y tocando también lo que tú comentaste, en este espacio trabajamos también programas preventivos y de promoción de la salud para potenciar las capacidades de las personas, ¿no? Entonces, el área terapéutica a nivel de la música nos brindan dos facetas importantes, lo preventivo y lo promoción, y dentro del diagnóstico. Claro, y en realidad entonces podríamos mencionar que muchas disciplinas en torno a la salud podrían encontrar un gran aliado o un gran apoyo en el uso o la implementación de la música. Así es, Aura. Y además de que trabajamos siempre de manera interdisciplinaria, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de niños con algún diagnóstico de neurodiversidad, trabajamos con la familia, con los padres, trabajamos con el centro educativo y trabajamos también desde el gabinete psicoterapéutico. Bueno, igual vamos a profundizar un poquito más en esa información más adelante porque es importante hacer un seguimiento. Sin embargo, cuando hablamos de musicoterapia no podemos hablar de una formación de pronto de unos meses, sino de toda una preparación de las personas que desean hacerse profesionales en el mundo o en la licenciatura de la musicoterapia. Cuéntanos un poco sobre la preparación, porque creo que es un rubro que está tomando mucho más espacio a nivel nacional, pero que también tiene mucho trabajo ya a nivel mundial e internacional. Bueno, la verdad que la musicoterapia a nivel mundial es una de las primeras terapias que abordan diferentes patologías, especialmente en Parkinson, en TEA. Bueno, en realidad es muy amplio y hay una revista científica, hay una asociación mundial de música y medicina. Entonces, justamente para poder abordar estos temas, estos diagnósticos un tanto complejos, se necesita una preparación previa. Nosotros trabajamos también, por ejemplo, con temas de convulsiones. Entonces, necesitas tener una preparación idónea para poder sostener y abordar todos los diagnósticos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Sandra. Fátima, definitivamente creo que el mundo de la música es bastante amplio y encontrar esta alianza estratégica entre la salud, entre un diagnóstico y poder utilizar la música como un puente en el caso de una terapia o una recuperación, pues es bastante valioso. Vamos a continuar con Sandra en breve para poder seguir dando más información. Tenemos aquí algunos casitos que podemos mencionar. Nos acompaña en este caso Ana, que es una niña que está por aquí atrás recibiendo un tipo de terapia relacionada a la musicoterapia, pero tenemos a otro pequeño que también nos acompaña, que tienen diferentes condiciones, diagnósticos. Sin embargo, finalmente la música pues es algo que abraza a todos y genera mucho bienestar, salud y prevención, que es lo más importante. Sin embargo, hay un tema importantísimo que se va a desarrollar en el programa y seguramente ya las líneas están abiertas para todo aquel que necesite hacer su consulta. Fátima. Bueno, ahora, muchas gracias, porque es importante entender cómo funciona el cerebro. El cerebro es plástico y justamente la neurociencia nos está dando más información de cómo podemos darle este movimiento a nuestro cerebro, en negativo y en positivo. En positivo lo vemos justamente con lo que nos presentas a través de la musicoterapia. La música no solamente transforma nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no?, sino que también va transformando el cerebro, nos va calmando, y recuerden el tema de los pensamientos, las emociones y cómo nos afectan. Así que yo creo que todos deberían pasar por un taller de musicoterapia para reencontrarnos con nosotros y sobre todo con la belleza, que a veces nos alejamos de la belleza con los sentidos y nos enfermamos. Así que ahora estará contándonos más cosas y qué interesante que tengamos estos espacios. Ahora sí, vamos a conversar sobre nuestro tema, dermatitis seborreica, y quiero presentarles ya a nuestro especialista. Hoy nos acompaña aquí un importante médico. Le doy la bienvenida al doctor Mariano Jaramillo. Él es dermatólogo de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Doctor Jaramillo, un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el Perú. Muy bien, doctor. ¿Cómo podríamos definir la dermatitis seborreica?
Bueno, la dermatitis seborreica es una dermatosis muy frecuente que se va a caracterizar principalmente por una lesión rojiza con cierta descamación en zonas donde principalmente se concentran las glándulas sebáceas. Por ejemplo, en la zona T o la zona centrofacial que le llamamos, ¿no? Esta zona que va, por ejemplo, por el surco nasogeniano, la zona sublabial, ¿no? La zona de la cabeza de las cejas, la línea de implantación anterior del cuero cabelludo, ¿no? Generalmente son esas zonas donde se presenta esta patología, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Si vemos a un paciente con este diagnóstico, vemos como escamas, vemos que son como manchitas, es algo de color rojo. Justo estábamos conversando, ¿no? Momentos antes de que a veces hay pacientes que, por ejemplo, vienen con diagnósticos de hace 1 año, 2 años, que realmente no son los adecuados, ¿no? Por ejemplo, lo confunden mucho con la tiña capilar, ¿no? O con hongos en la piel. Entonces los pacientes reciben medicación que a la larga afecta al hígado, por ejemplo, porque esos medicamentos antifúngicos se metabolizan en el hígado, ¿no? Por un diagnóstico erróneo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las zonas principales o cómo uno reconoce esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, recurrente, básicamente es porque se presenta como una placa media rojiza, salmón, rosadita, que a pesar de recibir distintas cremas antifúngicas, tratamientos por vía oral, no presenta una resolución, ¿no? Porque la fisiopatología es distinta, ¿no? Claro, y también se puede confundir, por ejemplo, con psoriasis. Claro, como bien dices, Fátima, es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? La psoriasis, la dermatitis también, ¿no? Que se confunden, están dentro de los diagnósticos diferenciales, justamente las infecciones micóticas también. ¿Y por qué es importante hacer un adecuado diagnóstico entre todas estas patologías? Porque todas tienen un diagnóstico y un tratamiento distinto, un abordaje distinto, una forma de hablar con el paciente y explicarle que su enfermedad la va a tener que manejar en el tiempo distinta a las otras. ¿No se cura? Es una enfermedad crónica. Tiene un tratamiento donde tratamos básicamente la enfermedad aguda y luego la fase de mantenimiento, donde en el tiempo posible mantenemos que el paciente no vuelva a recurrir con un cuadro agudo, ¿no? ¿Y hay una clasificación y que esta está vinculada al tratamiento? Así es, ¿no? Hay varios parámetros para hacer un diagnóstico adecuado y en base a la sintomatología y a las localizaciones de esto y al estado de gravedad del paciente que lo pueda presentar, son las etapas y cómo se va dando el tratamiento con el paciente, ¿no? ¿Y qué es lo más frecuente? ¿El paciente que llega tiene ese diagnóstico por estrés, hay un problema con el sistema inmunológico o de repente el uso de un champú no adecuado? Muy bien, Fátima, has hecho un buen punto a tratar. La etiopatogenia, o mejor dicho, el génesis de esta enfermedad es multifactorial. Hay muchos factores que están involucrados, desde un evento genético del paciente, como también el estado emocional. Esta enfermedad se ha relacionado, o es más frecuente, por así decirlo, con trastornos neurológicos. Por ejemplo, pacientes que sufren de epilepsia, pacientes que tienen o han tenido algún accidente cerebrovascular, que tienen enfermedad de Parkinson, que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, ¿no? ¿Y por qué, doctor? Porque justo dentro de la fisiopatología, que es multifactorial, se han determinado que hay algún mecanismo neurológico o neuroendocrino que se conoce que estimula esta glándula sebácea que tenemos justamente nosotros en esas zonas que te he mencionado anteriormente. Al estimular esta glándula sebácea, esta glandulita va a producir un sebo distinto a la de las otras personas. Distinto al tuyo, distinto al mío. Ese sebo que ellos producen es un sebo más concentrado en colesterol, en triglicéridos. Entonces, ¿qué sucede con ese colesterol y ese triglicérido? Se va a transformar en otra moleculita más pequeña, que se llama ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico estimula las células inflamatorias que tenemos en nuestro organismo y produce toda una cascada inflamatoria que clínicamente lo observamos como enrojecimiento en las zonas que te había mencionado, descamación, porque hay un estímulo del queratinocito, y esa descamación media blanquecina, medio cebosa, medio amarillenta, es característica, ¿no? Aparte también, obviamente, hay otros agentes involucrados, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la malacercia. La malacercia es un microorganismo, un honguito
Anteriormente lo conocían como Pityrosporum ovale, que vive ahí en la piel, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo tienes, pero en poquitas cantidades. ¿Cómo se llama, doctor? Anteriormente le decían Pityrosporum ovale. Pero A es ver el si me la aprendo antes de terminar el programa. Muy bien, el doctor Jaramillo va a continuar con nosotros hablando sobre dermatitis seborreica. Ustedes también van a poder hacer, por supuesto, todas sus consultas. Ya están las líneas telefónicas en pantalla, pero nos vamos con Aura porque seguimos aprendiendo hoy sobre la musicoterapia. Aura. Así es, Fátima. Bueno, igual creo que ambos temas son bastante importantes para desarrollar. Los cuidados en torno a la piel y la alerta que hay que tener, especialmente ahora. Y por ahí de pronto el doctor nos puede contar también sobre estos cambios de temperatura y la exposición al sol. De pronto podría aseverar una condición de dermatitis seborreica. Bueno, por ahí dejo mi pregunta. Espero que el doctor la pueda contestar más adelante. Sin embargo, tenemos que seguir abordando el tema de la musicoterapia y desarrollando un poco el conocimiento de cómo se da o se lleva una terapia. Sandra, cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo en este preciso instante con Ana, qué condición, en qué momento debe abordar este espacio, en qué momento debe abordar el espacio más lleno de instrumentos o más cerrado. Sandra. Bueno, primero el diagnóstico el diagnóstico es un tema de TGD, TDAH, justamente donde el movimiento y la parte kinestésica es la dificultad, ¿no?, de poderse movilizar en espacios amplios, o también que se ve influenciado por colores, texturas, el cambio de temperatura también cuando está en movimiento. Le brinda a los chicos, cuando hay una desorganización, percepciones que son aisladas, ¿no? Se empiezan a desorganizar tanto a nivel de conducta, a nivel también verbal. Entonces, a través de la propuesta, nosotros vamos organizando sus movimientos en función de la música que va escuchando, que le va brindando indicaciones, y esa música primero se trabaja en musicoterapia y luego se le da al terapeuta físico para que organice en su sesión también. Ahora, tú mencionas la implementación de la música. Igual cuando entramos a este ambiente, todo el tiempo estábamos escuchando una música con un cierto tempo, con un ritmo que de pronto debe adecuarse de manera idónea pues al comportamiento o al temperamento del paciente. Sé que, por ejemplo, también los niños se pueden relacionar directamente con instrumentos musicales. ¿De qué depende este cambio o este enfoque dentro de la terapia? Lo que pasa es que depende mucho de los objetivos y depende mucho también del nivel en que está el diagnóstico, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros proponemos en el sonido y la música es que sea personalizado. Al ser terapia, tiene que ver un abordaje individual. No es lo mismo abordarlo contigo, ni conmigo, ni en los diferentes objetivos. O en el caso de Ana y José Mariano también. Son completamente distintos, ¿no? En José Mariano básicamente es un tema mucho más de atención, concentración, memoria, brindarle a él habilidades para el aprendizaje, para que pueda justamente incorporar información y la pueda usar luego de manera verbal. En todo caso, pues el uso de los instrumentos viene a ser un canal, como un puente para poder llegar a ese objetivo. Mira, Aura, lo maravilloso de esta propuesta a nivel de la terapia es que esta transición y este canal muchas veces no se hace a nivel terapéutico, se hace con la música, con el estímulo sonoro. Y eso lo que genera es que luego, al estar influenciado por una canción, ellos lo replican luego fuera y se transforma en un reforzador constante. Bien. Sandra, yo creo que es importante mencionar, yo creo que este tema también es súper amplio en realidad, creo que en Cuerpo Médico lo sabemos, nos gusta mucho en todo caso poder hacer una previa y seguramente más adelante poder desarrollar mucho más en torno a este tema. Sin embargo, el seguimiento en casa, el seguimiento en el colegio, la colaboración de los padres es importante. O sea, esta terapia no solamente es dejar al niño o a tu hijo o al adolescente y decir ve por eso, ¿no? Sino de pronto hacer un acompañamiento. De pronto ahí viene la terapia un poco integral. Exacto. Que implica a la familia. Mira, te comento un poquito. La musicoterapia es un cambio de paradigma que, a pesar de que ya lleva 50 años a nivel profesional, nos ayuda dentro de una propuesta integral. Uno, a través de la musicoterapia puedes organizar y regular muchos aspectos. Este tema de la familia empieza desde la derivación médica,
y luego nosotros con el gabinete psicoterapéutico, con el terapeuta físico, ocupacional, con psicólogo, y luego el tema familiar, que es un acompañamiento básicamente directo, ¿no? Acompañamos mucho a los papás porque sabemos que también están insertos en muchas situaciones diferentes, ¿no? O con muchas preguntas. La musicoterapia, hacer una propuesta nueva, lo más interesante es generar evidencias. Y eso es lo que hemos logrado estos 10 años, ¿no? Perfecto, Sandra. Y en realidad, bueno, vamos a querer seguramente más profundizar esta información. Sin embargo, es importante ya regresar al set para que se siga desarrollando la información. Pero, Sandra, recomendaciones para las personas que nos están observando. Lo primero es de que la música es gratis, lo puedes utilizar, lo puedes organizar. Nadie más que tú sabes las emociones que te pueden producir la música. La musicoterapia te va a ayudar como una terapia integral, completa, y que hoy en día se trabaja de manera interdisciplinaria con diferentes profesionales. Ok, muy bien, gracias. Sandra, yo creo que este tema nos daría para muchísimo más. Sin embargo, bueno, esto es un poquito de lo que podemos observar en Cuerpo Médico. Creo que tenemos la misión siempre de dar a conocer prácticas, tendencias, terapias, siempre en torno a la salud y a la prevención. Nos ha acompañado la licenciada Sandra Romero, que es licenciada en musicoterapia. Acudan a este tipo de terapias, creo que es importantísimo, no solamente bajo un diagnóstico, sino también por un tema de aprendizaje, de reforzar y repotenciar las habilidades de niños, jóvenes y adultos también. El arte siempre va a ser un gran recurso para seguir promoviendo la salud. Bueno, Fátima, hay que desarrollar mucho más el tema que estás manejando, que es dermatitis seborreica. Le pregunté al doctor una cosita solamente para así una ayuda a memoria. El calor, este cambio de clima, el sol, exponerse a estas temperaturas, ¿podría exacerbar un cuadro de dermatitis seborreica? Ahí está mi pregunta. Muchísimas gracias. Nos vemos en breve, amigos de Cuerpo Médico. Listo, muchas gracias, Aura. Y efectivamente, aquí conversamos con el doctor y la respuesta era afirmativa. Así es, así es. Justamente estábamos hablando del tema. El sol afecta o exacerba un poco el cuadro de dermatitis seborreica, ¿no? Sobre todo cuando es en la cara, porque cuando estamos en la estación de otoño, invierno, las zonas que se afectan más son los pliegues. Ajá, cambia por estación en la cara en el verano y en las zonas de otoño, invierno, en los pliegues donde se afectan más. Muy bien, vamos con algunas llamadas, doctor Jaramillo, que nos llegan aquí a TV Perú, y ya tenemos a Sharon en la línea telefónica. Sharon, bienvenida. Aquí el doctor Jaramillo está lista para responder, pero mientras retomamos la pregunta de Sharon, vamos con las redes sociales. Y esta pregunta nos llega a través de Instagram. Hilda Ramos dice: tengo una semana con descamación en la piel de mi rostro, enrojecimiento, ardor, sequedad extrema, así como unos granitos entre las áreas más resecas. ¿Podría ser síntomas de dermatitis seborreica? Claro, sí, justamente ese tipo de clínica que presenta nuestra paciente, unas lesiones enrojecidas. Ahí lo último que faltaría un poquito es la descamación, ¿no? Los dermatólogos especialistas siempre nos basamos de algunos métodos de ayuda en el diagnóstico, como es la dermatoscopía, ¿no? Entonces, ese instrumento nos ayuda a hacer algún diagnóstico diferencial, pero sí, efectivamente, es una clínica probable de una dermatitis seborreica, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí con la llamada de Sharon. Ya recuperamos la llamada y recuerden que todas las líneas están listas para recibir sus preguntas. Sharon, bienvenida. Aquí el doctor Jaramillo escucha su consulta. Sharon. Hola, Sharon. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi consulta es 2019. En 2019 me detectaron trombosis axilar en el brazo derecho. Muy bien. ¿Y usted? Justamente me salió esas manchas que ustedes han representado en la mano y en el brazo derecho, ya hasta el 2021, en enero. Ya he estado coagulada con warfarina, ya no me sale, pero quiero saber si es trombosis o es una alergia, no sé. Muy bien, Charo, vamos a hacerle la consulta al doctor Jaramillo y también a qué especialidad debería acudir. Así es, sí, bueno, una paciente anticoagulada generalmente puede presentar a los golpes alguna
algún moretón, ¿no? O lo que llamamos un lívido reticularis. Pero no sea tan compatible con dermatitis seborreica, por lo que he escuchado a Sharon. Le recomendaría un hematólogo para ver cómo están sus controles de warfarina, ¿no? Sus INR y su perfil de coagulación. Por ahí tal vez vaya más la cosa, ¿no? Muy bien, vamos con más llamadas y esta vez nos vamos hasta Tingo. María, Alexander ya está en la línea. Alexander, bienvenido. Aquí el doctor Jaramillo escucha su consulta. Alexander, Sí, doctor. lo escuchamos. Sí, buenas tardes, antes que todo. Doctor, tengo una pequeña interrogante. A ver. Con debido respeto. Tengo una niñita de solo 5 meses Ya. y mi hijita, cuando cada vez que le ponemos el pamper, brota algo como rojito en su pielcita. Y el motivo de mi llamada es quería hacerle la consulta. ¿Qué cremitas puedo usar o qué es lo que tiene la niña, por favor? ¿Es cuando le cambian el pañal Sí, sí. y se le pone la piel siempre está roja? En la zona del pañal. Rojita, En la, sí, zona, sí. en la zona del pañal, ¿cierto? A eso se refiere. En la parte íntima, sí, señorita. Sí, Ah, bastante es íntima. ok. Bueno, sí, es un clásico, una dermatitis del pañal que le llamamos, ¿no? Clásicamente, generalmente esa patología se presenta por el pH de la orina que tiene contacto con la piel, ya que ella es una piel pues de 5 mesecitos, todavía tiene algunas zonas o triglicéridos o proteínas que madurar en su piel y por eso se produce esa dermatitis. Lo que le recomiendo a nuestro amigo Tingo María es que haga un constante cambio de pañal, ¿no? Y limpie con agua luego de que hagan el cambio de pañal con solo agua y puede usar algún hidratante, algún emoliente suave, con eso es suficiente. Ujú. Doctor, ¿y el chuño, la maicena? Ah, el chuño, la maicena. Sí, bueno, estábamos hablando de esos mitos, ¿no? Generalmente Para un bebito, por ejemplo, ahorita que para estamos con... generalmente no se recomienda hacer esas cosas. No se recomienda. No se recomienda porque podemos producir o empeorar los cuadros, ya que estamos taponando, por así decir, toda esa zona que está inflamada y empeorar obviamente el cuadro, ocluir esa zona, ¿no? Generalmente esos tipos de tratamientos no deberían hacerse. Siempre yo les recomiendo en forma general a los pacientes o a los pequeños cuando tienen alguna zona de irritación en el cuerpo, solo lavar con agua, con jaboncito, si se puede un Sindet, y luego de eso aplicar una crema hidratante. Si en los días no desaparece, y acudir a un especialista. Claro, especial para bebés, nada que la crema de la mamá, porque eso les hace un daño terrible, es una piel nuevecita. Muy bien, vamos con otra llamada, está Helen en Arequipa. Helen, bienvenida, el doctor Jaramillo la escucha. ¿Helen? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, solamente le pido que baje el volumen Ya, del televisor sí. para que el doctor Jaramillo la A ver, escuche. baja un poco más. ¿Puede bajar el Ya, volumen? doctor, sí, ya lo bajé Ok, totalmente. ahora sí la escuchamos, Helen. ¿Cuál es la consulta? Ya, doctor, yo tengo 37 años, hace exactamente 12 años, tenía un problema dermatológico, estaba viendo el programa, y esas manchas que usted muestra, ¿no?, en las imágenes, me suele salir a mí en la parte del cuello, en parte de los brazos, cuando mi piel está descubierta. Cuando yo fui a hacerme, a atender en el seguro, ¿no? Pues normalmente cuando una persona trabaja se afilia ahí, me dijeron de que tenía una alergia al sol y que nunca más iba a poder utilizar prendas descubiertas. O sea, tenía que tener todo el tiempo mi piel cubierta. Entonces ahora que en Arequipa el clima ha cambiado y a veces no, yo me descubro un poco el cuerpo y me salen esas manchitas que veo en la televisión y me da una sensación terrible de rascarme y ya pues, y ahorita estoy con un poco de la zona así irritada y no sabría, ¿no?, qué echarme. A veces pienso que de repente la crema corporal que me echo el cuerpo después del baño me está afectando y también de repente me está provocando. Entonces quisiera que me resuelvan esa consulta, Muy si tengo bien, que usar alguna Helen. crema especial o... Linda Helen, muy bien. Vamos a decirle aquí al doctor Jaramillo. Hay varias preguntas dentro de lo que nos ha dicho Helen. Sí, no, para Helen, saludos hasta Arequipa, Helen. Sí, podríamos ayudarte, Helen, más o menos por lo que te he escuchado. Hay muchas enfermedades de la piel, por ejemplo, una de ellas es el eritema polimorfo lumínico, justamente por la exposición al sol, ¿no? Más o menos por ahí podría estar tu enfermedad, tal vez no sea una dermatitis seborreica. Ese manejo requiere el manejo de un especialista. ¿Un dermatólogo? Un dermatólogo, efectivamente. El dermatólogo es el especialista que se encarga justamente de todo lo que es el estudio de la piel, el cabello y los anexos, ¿no? Las uñas, etc. Yo le recomendaría un primer momento Sindet, que es un sustituto del jabón de la marca que tú desees, aplicarte bloqueador solar, ya que
por lo que te he escuchado, cada vez que te expones al sol es donde te comienza a picar el cuerpo, a molestar, y esa erupción polimorfa lumínica probablemente sea el diagnóstico que ella tenga, ¿no? Bueno, importante, entonces bloqueador solar. ¿La crema corporal comercial hace daño? No, no hace daño, pero a veces hay que ir específicamente, ¿no? Porque hay cosas que la piel requiere que a veces no tiene esa crema, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con más preguntas y está Magdalena desde Caraballo. Magdalena, bienvenida. El doctor Jaramillo escucha su consulta. Buenas tardes. Quisiera plantear mi pregunta. ¿Tiene algo que ver la dermatitis con la menopausa? Porque desde ahí me empezó una picazón, resequedad en el rostro, en la cabeza, como una caspa. ¿Tiene algo que ver con la menopausa? Porque también tengo unas alergias. Muy bien. Esa sería mi pregunta al doctor. Muchísimas gracias. Ha tocado un punto interesante y es la caspa, ¿no? Que la caspa también, doctor, estamos hablando entonces de una dermatitis. ¿Tiene que ver con este periodo de las mujeres? Así es, hay un proceso neuroendocrino, como te mencioné, algún factor hormonal. En esta capa que presenta nuestra paciente hay placas bien tenues, una descamación bien fina, hay descamaciones también más profusas, placas mucho más gruesas. Entonces el tratamiento ahí es distinto, ¿no? Por ejemplo, nuestra primera paciente, como Magdalena nos menciona, por ejemplo, un lavado con un shampoo medicado, formulado. A veces nosotros los dermatólogos hacemos formulaciones, ¿no? No los quiero marear con nombres químicos, pero por ejemplo el ketoconazol a una concentración del 2%, la ciclopiroxolamina a una concentración del 1 al 1,5%, el piripionato de zinc, son componentes que tienen que estar en el champú de una paciente que tiene dermatitis seborreica, ¿no? Muy bien, doctor. Estábamos aquí conversando con el doctor Mariano Jaramillo. Él va a continuar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más aquí en Cuerpo Médico. Volvemos. Estamos de regreso en Cuerpo Médico, hoy conversando sobre dermatitis seborreica. Así que el doctor Mariano Jaramillo está listo para responder todas sus consultas y vamos ya con más llamadas. Recuerden que también ustedes se pueden comunicar a través de las redes sociales. Pero vamos ahora con la siguiente llamada para seguir preguntando sobre este tema que nos está incomodando a veces tanto. Y está ya Carmen en la línea telefónica. Carmen, bienvenida. Aquí el doctor Jaramillo escucha su consulta. Buenas tardes, muchas gracias, muy amable. Doctor, por hacerle en realidad la consulta es no para mí, sino para mi hermano. Es una persona de 70 años que sufre de diabetes. Carmen, se nos está yendo... Todas las fotos que han salido, en realidad... Carmen, no, Carmencita, no la estamos escuchando. Parece que se está yendo la señal de su teléfono. ¿Usted podría bajar el volumen del televisor y ubicarse en otro lado para que podamos escucharla bien? Ahí me está... No, tenemos... Carmencita, vamos a ver si podemos, no hay cobertura, vamos a ver si podemos retomar la llamada. Vamos ahora sí con otra llamada. Está Nadia en Arequipa. Nadia, bienvenida, el doctor Jaramillo la escucha. Buenas tardes, desde Arequipa. Una consultita, doctor. ¿Sabe qué? En mi pierna izquierda me salió es una manchita roja que cada vez que me la toco me da escozor y después se me seca y se me forma como una escamita encima. Y he visto que más arriba, como a unos 5 centímetros, me ha aparecido otra manchita. ¿En qué parte tiene ubicada la mancha, Nadia? En la pierna izquierda. En la pierna izquierda, Nadia. Sí, ajá. ¿Son solo 2 lesiones o son varias? No, solo son 2 lesiones. Como digo, empecé con una, me escoce. Cuando me toco, me baño, me empieza a escocer. Me rasco y se seca. Y encimita se forma una escama como que se va saliendo la costrita blanca.
Y ahora he visto que más arribita me ha aparecido otra manchita, o sea, así otra, como una heridita, ¿no? Es como Muy una herida. bien, Nadia. Vamos a hacerle aquí la consulta al doctor. Bueno, ahí probablemente estemos hablando de una dermatitis localizada, ¿no? Tampoco tiene síntomas o se parece a una seborreica, pero una dermatitis localizada por algún contacto que haya tenido. Podemos manejarla con corticoides tópicos nada más por unos 2-3 semanas y luego con un emoliente y protector solar. No. Muy bien, vamos ahora con otra llamada. Ya está Cintia desde Lima. Cintia, bienvenida, que el doctor le escucha. Buenas tardes, señorita. Buenas Mire, tardes. quería hacerle una consulta al médico. A ver. La consulta es la siguiente. Lo que pasa, yo hace tiempo ya tenía unas manchitas en la cara, en el rostro. Pensé que era una mancha así de forma superficial, pero me dijeron que era melasma. Lo que pasa, yo quiero salir embarazada y quiero saber, yo ahorita estoy con unas cremas. ¿Cuánto tiempo debo dejar de usar esas cremas para que yo pueda salir embarazada por el tema de que son esos cremas muy fuertes, hidroquinona, son químicos muy fuertes? Me dice que eso va adentro, no sé, cada vez que te lo aplicas entra por la piel, por la sangre. O sea, ¿cuánto tiempo debo esperar que mi piel, o sea, que mi sangre, mi piel limpie esas, no sé, esos químicos para que yo salga embarazada, ¿no? Muy buena pregunta, Cintia. Cintia, no sé si está Cintia todavía. Cintia, tú tienes melasma entonces. ¿Te han diagnosticado melasma? Una manchita chiquita en el rostro. Ya, Cintia. Probablemente lo que tenga Cintia es melasma. Y efectivamente, dentro del arsenal terapéutico que tenemos los dermatólogos, aparte de los peeling, los láser, Q-switch que realizamos, etcétera, están las cremas químicas, entre ellas la hidroquinona, los retinoides. Pero lo que le aconsejaría a nuestra amiga Cintia es que si va a salir embarazada, que le escuché que eso es lo que quería, que deje de usar las cremas. ¿Cuánto tiempo? O sea, yo dejo de usar la crema y recién en cuánto tiempo debería poder embarazar. Debería uno dejarlo apenas ya quiere embarazarse, ¿no? ¿Y lo óptimo para embarazarme? ¿1 mes, 3 meses? No, o sea, si yo me embarazo o estoy embarazada, ya tengo que retirar ahí, ¿no? La crema. No es que haya un tiempo exacto, pero sí se recomienda que apenas uno sepa si ha estado usando este tipo de cremas, es retirarlo porque la FDA y otros organismos internacionales no recomiendan el uso de retinoides, hidroquinona y demás moléculas en mujeres embarazadas. Sobre todo, recuerden que el primer trimestre del embarazo es la zona es el tiempo más importante en la mujer embarazada, donde se pueden producir todos los efectos teratogénicos de las cosas que comamos. Claro que sí. Vámonos ahora hasta Breña. Ya está Carlos en la línea. Carlos, bienvenido. El doctor escucha su consulta. Buenas tardes, doctor Jaramillo, señorita Fátima. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿La dermatitis seborreica tiene relación con la psoriasis? Y también un favor. Tengo un hongo en la uña. ¿Qué me podría recomendar? En la uña del pie. Muy bien. En el dedo gordo. Listo, Gracias. Carlos. Vamos a preguntarle. Veo que tenemos una variedad de preguntas. Desde melasma, hongos, todo. Tenemos todo. para hablar para seguir hasta la noche acá, doctor Jaramillo. Bueno, sí, efectivamente, la dermatitis seborreica es el diagnóstico diferencial de la psoriasis, pero no son la misma cosa, son cosas muy distintas. La psoriasis es una enfermedad más sistémica, no solo afecta a la piel, sino a las articulaciones, al corazón y a otras zonas de nuestro organismo, a diferencia de la dermatitis seborreica, si es una enfermedad localizada. Algunos confunden, como le digo al comienzo, al inicio, entre el diagnóstico, sobre todo cuando hacen cara, en cuero cabelludo, pero no son lo mismo, no tienen relación. Y lo segundo, referente a lo de tu uñita, hay algo que quiero aprovechar ahora, como este es un programa que educa a la población. Miren, cuando uno tiene la sospecha de hongos en la uña, el tratamiento no solo es con cremas, sino son con pastillas. De elección son los medicamentos como terbinafina y traconazol. Pero antes de usar ese tipo de medicación hay que hacer un control hepático, pedir un control de cómo están las enzimas del hígado, si están funcionando bien, para yo recién medicar al paciente. Y si yo tomo un mesecito, nunca me voy a curar. Si tomo 2 mesecitos, tampoco. El tratamiento es de 3 a 6 meses. Por eso es importante ir a un especialista que le indique bien cada paso que usted va a seguir en este largo tratamiento para curar bien las uñas de los hongos. Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Ya está Juan Carlos en la línea telefónica. Juan Carlos, bienvenido. Aquí el doctor lo escucha. Buenas tardes con todos ustedes. Una pregunta, doctor.
Hace tiempo fui a mi dermatólogo y me diagnosticó piel seborreica. ¿Ya? Entonces, yo soy paciente que tomo psicofármacos, como por ejemplo olanzapina y... ¿cómo se llama esto? Olanzapina y valproato de sodio. ¿Ya? Aparte de eso, por la mi línea materna tenemos cierta tendencia a tener piel seborreica. Entonces, ¿qué podría decir? Una enfermedad, obviamente. Sí, ¿y cuál es la consulta para el doctor Jaramillo? ¿Qué tratamiento debería seguir para mi piel seborreica, no? Porque teniendo en cuenta que yo tomo psicofármacos y que tengo esa tendencia lo materno de tener... Muy bien, Juan Carlos, hemos comprendido su pregunta. Vamos a escuchar la respuesta del doctor. Claro, justo es lo que estábamos conversando con Fátima sobre la predisposición de aquellos pacientes con alguna enfermedad neurodegenerativa, algún trastorno psiquiátrico, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, alguna enfermedad neurodegenerativa propensos a tener dermatitis seborreica. ¿Cómo podemos tratar a esta enfermedad? Miren, viendo el caso, si es un paciente con una dermatitis seborreica leve, que solo afecta algunas zonas de la cara y del cuero cabelludo, podemos tratarlo nosotros con algún champú, ketoconazol al 2%, ciclopiroxolamina al 1 o al 1.5%, lavado diario. Otra clave en el tratamiento es que no uno se lava y a los 2-3 minutos se retira. Tiene que estar en contacto de 10 a 20 minutos el champú, mientras me voy jabonando otra parte del cuerpo y dejar ahí en la raíz el champú, porque si te lo retiras a los 2-3 minutos, claro, no hay efecto. Un lavado diario por lo menos 1 o 2 meses y luego ya interdiario y así se va dejando el champú. Muy bien, vámonos hasta Tacna ahora. Jean-Pierre ya está en la línea telefónica. Jean-Pierre, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? ¿Sí? ¿Me escucha? Muy bien, Jean-Pierre, lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Doctor, yo quería hacer una consulta más que todo de otro tipo de dermatitis, pero lo que me ha pasado a mí es mi hijo tenía una dermatitis seborreica o me confundía con tipo de acné, pero luego del tratamiento que me dio el dermatólogo, a mí me dio una alopecia areata. Entonces, ahorita me estoy tratando con minoxidil, chisquete, con finasteride y también con una crema que tiene clobetasol, aloe vera. Ya voy como 5 meses, pero todavía no desaparece. Tenía una parte, ya me creció el cabello, y después ahora me está saliendo en otra parte. Entonces quería saber cuál es la etiología o cuál es el tratamiento más exacto o qué me recomienda usted. Está bien el tratamiento. Muy bien, Jean-Pierre, le vamos a preguntar. Jean-Pierre de Tacna, saludos. Mira, Jean-Pierre, has tenido tú la suerte de que estás con un dermatólogo que aparte ha hecho tricología, que es justo el estudio especial del cuero cabelludo. Entonces, la alopecia areata es una enfermedad inmunológica. Esta enfermedad hay anticuerpos que atacan al pelito. Por eso es que tú ves que pasa el tiempo y le puede aparecer en otra zona o que no resuelve bien. Entonces hay que hacer tratamiento con corticoides en mesoterapia, hay que dar minoxidil vía oral, no solo en spray, ¿no? Y otro tipo de tratamientos que uno le puede ir indicando al paciente. Bueno, doctor, el tiempo ha pasado muy rápido, le agradezco mucho su presencia y estaremos nuevamente hablando de otros temas vinculados a la dermatología porque hay mucho para resolver. Queremos agradecerle aquí al doctor Mariano Jaramillo que nos ha acompañado de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Nosotros tenemos que hacer una pausa, regresamos con Sara Abusabá en su momento de nutrición. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en este momento de nutrición donde vamos a hablar de un tema totalmente distinto al tema central, pero que es de consulta frecuente. Tiene que ver con los cálculos renales. Hay que recordar que tener un cálculo renal no es lo mismo que tener un cálculo biliar, son dos cosas totalmente diferentes. Y los cálculos renales pueden ser de diferentes tipos, es decir, están formados de diferentes constituyentes, ¿no? Principalmente los cálculos renales son piedras, comúnmente llamadas, que se forman justamente por una acumulación de minerales. Pero estos minerales normalmente circulan en el torrente sanguíneo que viene justamente de nuestro metabolismo, sobre todo de los nutrientes de los alimentos que estamos consumiendo y que nuestro riñón va filtrando y eliminando los excedentes con total normalidad. Pero cuando estos se concentran es que se van formando estos cálculos o piedras.
La gran mayoría de veces están formados por calcio, cálculos de calcio. Oxalatos muchas veces, tiene que ver también a veces formados por ácido úrico, en otras veces también formados por colesterol. Causas, ¿por qué es que se nos presentan estos cálculos renales? Son múltiples. Muchas veces tienen que ver con enfermedades metabólicas, otras veces con cirugías digestivas, en otras oportunidades por medicamentos. Pero la causa más frecuente de cálculos renales tiene que ver con la dieta y particularmente con los líquidos. ¿Y por qué? Quiero hacerles acá un ejemplo sencillo que puede ayudar a graficarles. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a decir, un vaso con agua y yo le voy a colocar a este vaso con agua, vamos a decir 1, 2, 3, unas 4 cucharadas de agua y yo voy a tratar de mover y mover y mover. Ustedes se van a dar cuenta que por más de que yo me quede moviendo aquí 1 hora en el programa, esto no va a terminar de diluir. No va a terminar de diluir. Lo mismo pasa con el riñón. Cuando hay poco líquido y yo tengo una concentración de minerales normales que vienen de mi dieta, el riñón no es capaz de poder terminar de filtrar ese soluto, ese mineral, y por lo tanto se va a ir acumulando en el riñón. Diferente es cuando yo le coloco, por ejemplo, poca cantidad de azúcar y le doy la capacidad a ese riñón de poder diluir y de poder filtrar justamente estos minerales. De tal manera que esta es una manera gráfica de poder explicarles que los cálculos renales, por lo general, una de las mayores causas frecuentes es justamente el no tener suficiente líquido en la dieta. Por eso, lo más importante es tener una muy buena hidratación, de preferencia con agua. Pero hay otros líquidos que a lo largo del día podemos consumir, como por ejemplo el agua de piña o infusiones sin azúcar de preferencia para poder estar bien hidratados. Es más frecuente que se presenten cálculos renales cuando estamos frente a climas calurosos y ahora estamos cerca de la temporada de calor y esto puede generar mayor prevalencia de cálculos renales, motivo por el cual tenemos que enfatizar la hidratación. Ahora, mucho se habla del agua de piña como un, digamos, remedio casero para poder eliminar justamente las piedras y romper estas piedras. Pero en realidad no es que la piña o lo que quede de esta piña en el agua de cocción es lo que va a dar el efecto para poder ayudar, sino más bien el agua que está justamente en esta agua de piña lo que va a ayudar por un efecto de arrastre a poder arrastrar y eliminar estas pequeñas piedras. Ahora, no todas las piedras se van a eliminar solamente con líquido. Esto depende del tamaño de ese cálculo. Hay cálculos que con buena hidratación probablemente sea suficiente para eliminar, mientras que otros requieran medicación y otros ya de mayor tamaño requieran de alguna cirugía. Otro de los problemas que tiene que ver con la dieta y que va causando justamente estos cálculos renales tiene que ver con la cantidad de sodio o sal que estamos incluyendo en nuestra dieta. Por lo general, la sal que utilizamos en la olla es una cantidad moderada que, digamos, está permitiéndonos estar dentro de los límites. Pero la mayoría de cantidad de sal o de sodio está en los alimentos procesados o empacados, porque justamente tiene que ver con un tema de conservación de alimentos o a veces para dar el atributo de sabor salado. Entonces es así que, por ejemplo, el tener los octógonos que nos indica que el alimento es alto en sodio es una alerta que tenemos que considerar para poder elegir la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos y así no exagerar en el consumo de sal que podemos tener en la dieta, porque eso también influye en los cálculos renales. Y finalmente, otra de las cosas que tenemos que tener mucho en cuenta y que a veces pasa es que hay muchas personas que por no tener acceso de pronto a un servicio higiénico a lo largo del día se aguantan la orina. Y el aguantarse la orina también tiene un impacto en factor de riesgo para generar un cálculo renal. Así que por favor, amigos, tengan en cuenta estas recomendaciones porque así podemos minimizar la posibilidad de ese cálculo renal. Hay que recordar, chicas, que en los alimentos también hay algunos nutrientes que interactúan entre ellos y favorecen la formación de cálculo. Tiene que ver, por ejemplo, con los oxalatos que se forman. Por ejemplo, la fresa tiene oxalatos,
las espinacas también, y cuando esto estoy cerca de un alimento rico en calcio, se podrían formar oxalatos de calcio y contribuir. Eso no quiere decir que está prohibido mezclar, por ejemplo, hacer su rico jugo de fresas con leche. Sí se puede. Pero en personas con cálculos renales, en personas que tienen factores de riesgo, estas combinaciones no son tan convenientes, pero siempre lo mejor, apoyarse en una suficiente hidratación. No, pero ese gráfico que has hecho de las 4 cucharadas de azúcar y cómo se demora en disolver. Claro, es lo mismo que pasa, algo parecido, digamos, Claro, ¿no? claro que sí. Para representar un poquito el trabajo extra del riñón cuando no hay suficiente líquido. O sea, tomar mucha agua. Ahí. Justo por ahí. No mucha. Tampoco no voy a hoja. extender mucho también, pienso yo, es que yo siempre me quedo anonadada. Si ya llegué, soy yo voy a la velocidad de la luz. No es un holograma, no es un holograma. Por supuesto, ¿no? He estado antes en este centro de musicoterapia, sin embargo, siempre tratamos pues de poder cerrar este programa con toda la información recaudada. Claro. Pero Sarita, hablando de lo que justamente menciona Fátima, ¿cuánta agua deberíamos beber? Por ejemplo, hay que tener en cuenta también la temporada del año en que nos encontramos. En Claro. verano uno se deshidrata más, uno El suda peso, más, una ¿no? suda Sí. menos, el peso, pero también cuánto ejercicio haces. Definitivamente uno cuando hace ejercicio, dependiendo del ejercicio, te vas deshidratando entre más y menos. Totalmente. ¿No? Hay personas, es más, solamente para llamar a la advertencia, hay personas que cuando hacen ejercicio se fajan porque dicen voy a bajar de peso mientras más sudo, en realidad te estás deshidratando. Entonces, claro, yo creo que hay muchas variantes para determinar cuánta agua uno debe tomar. Y ahí sí permíteme explicarlo brevemente porque es un punto importante. De hecho, hay muchas variantes. Se estima que las personas en climas normales, como ahora, que no está haciendo todavía mucho calor, uno pudiera perder 2 litros, 2 litros y medio de líquido en el total del día. Esos 2 litros es lo que se estima de líquidos que uno debería consumir a lo largo del día, porque ese medio litro restante tiene que ver con lo que aportan, por ejemplo, frutas, verduras frescas, ¿no? Claro. Ahora, en clima caluroso esto puede incrementarse 1 litro más el deporte podría incrementarse aún más. He tenido pacientes que después de hacer un ejercicio extenuante, por ejemplo, prácticas de remo, pierden así pesado antes y después solamente por ese tiempo de ejercicio hasta 3 litros de líquido, Claro. que es suficiente para deshidratar a la persona. Entonces, una manera de tener en cuenta es 2 litros en el total de líquidos a lo largo del día, pero la forma más práctica de darse cuenta si estoy bien o mal hidratado es observando el color de la orina. Por eso mucho cuidado con estos inodoros que son de color porque nos confunden. Claro. Idealmente que sean de color claro para poder ver el color de la orina. Y en la medida que esta esté concentrada es indicador de que no hay suficiente líquido en la dieta y hay que incrementar. La orina de la mañana no se considera porque siempre va a salir un poquito más concentrada y en términos cuantitativos podemos hablar de 30 mililitros de líquido por kilo de peso en promedio en una persona, ¿no? Bueno, súper interesante. Realmente la idea de Cuerpo Médico es aprender todos los días y creo que logramos ese objetivo. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que de lunes a viernes a las 3 en punto estamos aquí en Cuerpo Médico para resolver todas las preguntas que tengan respecto a los temas de salud. Aura siempre va recorriendo la ciudad para contarnos las cosas buenas que se van haciendo y Sara nos habla desde la nutrición, algo tan importante para tener calidad de vida y, por qué no, vivir muchos años más con la buena alimentación. Nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, 3 en punto. Chao.